Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar con la segunda parte de la materia. Hasta ahora estuvimos viendo todo lo que es teoría constitucional. Digamos que la clase anterior sirvió como un puente hacia la parte de los derechos, porque el principio de razonabilidad y el debido proceso, digamos, sirve para pensar también cómo se regulan los derechos constitucionales y también es una puerta de entrada a la parte dogmática, pero a partir de esta clase vamos a empezar a ver los derechos que nosotros consideramos que son la base del derecho constitucional liberal igualitario. Vamos a empezar a ver hoy la clase de autonomía, el principio de autonomía, el derecho a la privacidad, sus diferencias con el derecho a la intimidad. Después vamos a ver derecho a la igualdad, derechos sociales, libertad de expresión, protesta, que también no solamente es un derecho, sino también, como vamos a ver, puede ser pensado como una garantía. Y esta segunda parte es lo que generalmente la doctrina denomina como la parte dogmática. Y es una parte esencial de la Constitución, si bien las constituciones, o algunas primeras constituciones, no nacieron con una parte de derechos, sí fueron pensadas para proteger los derechos, como vamos a ver en un rato. Entonces a mí me interesa en esta parte hacer una pequeña introducción a qué significa tener un derecho, porque todo el tiempo hablamos de derechos, todo el tiempo reclamamos que tenemos derechos, cada vez que pasamos por alguna manifestación política, alguien está reclamando o dice tener un derecho. También en el debate político se suele decir que alguien es antiderechos, así que pensemos primero qué es esto de tener un derecho a algo. Cuando ustedes dicen tengo un derecho a algo, ¿qué es lo que generalmente quieren decir? Intuitivamente hablando. Que algo me corresponde de por sí, ¿Y qué es lo que vos estás exigiendo? Algo te corresponde. ¿Y qué estás exigiendo de los demás? que lo respeten o que te lo den, no sé, las autoridades. ¿Alguien no coincide con Tomás? Juliana, vos ahí en el chat decís, ¿qué significa esto de tener un derecho? Sí, Ignacio. ¿Qué tal? Buen día. Una garantía a un cumplimiento. ¿Vos, Lucía, querías decir algo? Sí, puede ser que te lo provean por parte del Estado, ese derecho. A veces puedes tener esa forma, digamos. Los derechos fueron, sin lugar a duda, y creo que lo vimos en la primera clase, fueron, si quieren, junto también al autogobierno, fueron las dos banderas de las revoluciones liberales, populares, de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Era la idea básicamente de cómo justificar la creación de un nuevo Estado y de esta nueva constitución. Entonces, está en el centro del fundamento del nuevo sistema político, y lo sigue estando hoy. Entonces, tal vez lo vieron en el CDC, o tal vez lo vieron en Teoría del Derecho, pero en esta época se empezaba a hablar de esto de los derechos naturales. Entonces, la idea era que las personas, los individuos, gozaban de ciertos derechos que eran previos a la organización estatal, eran previos a la Constitución, que no necesariamente tenían que ser reconocidos en una carta, en un documento, pero que eran gozados de manera previa y natural al establecimiento del Estado y del gobierno civil. Eso también lo imagino lo habrán visto, no sé, en Sociedad de Estado, en Ciencia Política, del CDC. Esta idea, si quieren, contractualista, de Locke, también en Hobbes está presente, de que hay algo previo al Estado y justamente lo que queremos hacer con los derechos es crear una estructura para garantizarlos. Eso no solamente quedó en la teoría política, sino que después en las revoluciones quedó muy claro. Cuando ustedes van al federalista, cuando ustedes van a los textos fundacionales del constitucionalismo, la idea era justamente que crear un Estado, crear
un gobierno para proteger esos derechos naturales. También está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, la idea de derechos está íntimamente ligada a la creación del constitucionalismo moderno y las revoluciones que fueron los que dieron fruto a esas constituciones. Entonces, el Estado, de alguna manera, era una creación artificial, mientras que los derechos eran naturales. Pero de vuelta, ¿qué significa esto entonces de tener un derecho? En este primer momento, los derechos fueron pensados como contra la comunidad política, contra el Estado. Entonces, había que reconocerlos y después crear una serie de mecanismos, de garantías, diría Ignacio, para que sean respetados. Entonces, ¿qué se le pedía? Se le pedía al Estado y también a terceros, a los demás, que respeten ciertos principios y ciertos derechos. Era una forma de excluir, de evitar que el Estado y que ciertos terceros puedan inmiscuirse en el goce, en el acceso a ciertos bienes jurídicos que eran considerados fundamentales. Estos primeros derechos naturales se pensaba la propiedad, se pensaba la libertad de conciencia, con algunos límites la libertad de expresión, la posibilidad de participar, de algunos al menos. Te muteaste, Pato. Entonces, eran principios... Nico, ¿vos ahí me está muteando? ¿Hola? ¿Se escucha? Perfecto. Te escucho. Entonces, creo que nadie te puede mutear, Pato. No ok. sé si... Entonces no sé qué estaba pasando. O entonces, ya más en el tiempo ahora, se piensa los derechos como, los pensamos al principio del curso, como cartas de triunfo. Como si estuviésemos jugando al truco. Una carta de triunfo, ¿cuál es? Es el ancho de espada. Cuando nosotros vamos al debate político, al debate jurídico, y nosotros decimos, tengo un derecho a algo, sirve como una especie de ancho de espada para terminar el juego, para ganarlo. Entonces, ante cualquier pretensión comunitaria, por más popular que sea, nosotros decimos, yo tengo un derecho, tiro el ancho, es la carta de triunfo, y ahí parecería que una noción moderna de los derechos dice, se acabó el debate. No importa si vos me juntás a 20 plazas de Mayo para ir en contra de mi derecho, yo tengo algo garantizado, puede ser moralmente o en la Constitución, pero tengo algo garantizado y que alguien me lo tiene que garantizar y si no me lo garantizan, puedo exigirlo judicialmente. La exigibilidad judicial parecería ser una parte fundamental de la noción clásica de derechos. Vamos a verlo en la clase de derechos sociales, pero generalmente cuando se dice que un derecho no es exigible judicialmente, dudamos de que eso sea un derecho en serio. Dudamos de que eso sea realmente un derecho y tal vez podemos decir que es un principio, una guía, pero definitivamente no diríamos que es un derecho, si no se puede reclamar ante los tribunales. Cuando pensamos en su momento el rol del derecho internacional, estaba presente esto también. ¿En qué medida ciertos pronunciamientos de las organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos son vinculantes o no? Y si no son vinculantes, como decía algún fallo, eran meras guías, eran recomendaciones, pero no pertenecían al derecho argentino, al sistema normativo argentino. Entonces, de vuelta, parte fundamental de tener un derecho es que si hay un incumplimiento a cierta provisión o a una omisión del Estado, podemos exigirlo judicialmente. Y de vuelta, ahí aparecen de vuelta los problemas que vimos en clases anteriores sobre el rol del Poder Judicial. Pero una forma de pensar la justificación de un Poder Judicial fuerte, lo vimos, fue la de garantizar los derechos.
la de justamente garantizar los derechos de ciertas minorías que consideramos que están desaventajadas, están excluidas, y que por lo tanto no tienen posibilidades de hacer valer sus derechos a través de los mecanismos políticos. Entonces, ahí tenemos una primera definición o una primera forma de pensar los derechos, cómo nació la idea de los derechos, y también cuáles son algunos elementos centrales. Digamos, el acceso, el goce de ciertos bienes jurídicos considerados fundamentales, que pueden ser exigidos incluso contra las pretensiones mayoritarias, comunitarias del sistema político. Es decir, generalmente fue pensado como una forma de imponerse frente a la comunidad. Entonces, el Estado y los terceros eran vistos como amenazas a los derechos en el pensamiento liberal clásico. ¿Se entiende hasta ahora la idea de qué es tener un derecho y cuál es el fundamento de esto? Después hubo un avance, si quieren, o no sé si un avance, pero hubo contestaciones a qué significa tener un derecho y a qué implicaba tener un derecho. Y vamos a ir viendo que ya no se piensa a los derechos como contrarios al Estado, sino que el Estado puede ser justamente un promotor del goce de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales. Ya no se va a pensar necesariamente que el Estado es el enemigo de los derechos, sino que una activa participación del Estado puede ser incluso necesaria para garantizar no solamente derechos clásicamente individuales, o si quieren llamarlos de primera generación, sino también los de segunda generación y tercera generación. Todos necesitan también del Estado. Entonces, los derechos ya no van a ser pensados necesariamente como contrarios a la comunidad política, sino como los necesarios para desenvolverse y desarrollarse dentro de la comunidad política. Es también una forma de pensar los derechos, si quieren, de la tradición más republicana, radical, socialista. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hablar de estas diferentes tradiciones constitucionales, hablamos obviamente de los liberales porque son los que animaron, los que fueron actores fundamentales de la sanción de las constituciones? Y los derechos para los liberales eran el fundamento mismo, como dijimos, de la organización política. A la mejor luz, la autonomía, que es justamente el derecho que vamos a ver hoy, era, si quieren, el principio fundamental a través del cual íbamos a organizar todo el Estado. Era la preocupación principal de los liberales. A su peor luz, quizá puede ser la propiedad. Y si uno hace tal vez un análisis si quieren, del federalista, estaba ahí presente la propiedad. Pero a la mejor luz eran los derechos de las minorías. Y también la idea de autonomía. Vamos a ver que la autonomía no era un valor necesariamente fundamental para los conservadores, y tampoco, o de alguna manera tampoco lo eran para los republicanos radicales, que tenían la idea del orden, y los otros la idea del autogobierno colectivo, como principios fundamentales. Entonces, en el pensamiento liberal, y eso se ve muy bien en el federalista, a lo largo del federalista, en el federalista 10, en el federalista 50, 51, los derechos eran la razón por la cual se estaba haciendo la revolución, se estaba organizando la Constitución, pero de vuelta, los derechos no estaban presentes no había una lista de derechos. Si ustedes van a la primera Constitución norteamericana, la que defiende Madison, Hamilton y Jay, no había derechos. Solamente había una forma de organizar el poder, que va a ser la tercera parte de esta materia, que vamos a ver por ejecutivo, por legislativo, federalismo, poder judicial. Pero la idea de desmembrar el Estado, la idea del check and balances, de los frenos y contrapesos, era justamente el mecanismo que encontraron estos padres fundadores para garantizar los derechos. Justamente para hacer muy difícil que
las mayorías puedan imponerse por sobre los derechos de las minorías. La idea era evitar la tiranía de las mayorías. Y definitivamente eso fue, en el momento fue considerado como suficiente, pero después siguió habiendo preocupación de cómo, de que era necesario garantizar ciertos derechos fundamentales en el texto de la Constitución. Y es por eso que se hizo la Carta de Derechos, o la Bill of Rights, que fue una serie de enmiendas que garantizaron, ¿se acuerdan? La libertad de expresión, el derecho a portar armas, que es tan polémico hoy en día, y una serie de derechos que en el pensamiento norteamericano son fundamentales. Entonces, ya los derechos empezaron a incluirse dentro del pensamiento constitucional de manera más explícita aún. Y de vuelta, como ya vimos en algunas otras clases, los derechos pueden pensarse como contrarios a la democracia, como límites a la democracia. ¿Se acuerdan cuando vimos tensión entre democracia y constitución? Los derechos son una parte fundamental de la Constitución y pueden ser vistos como un límite a las mayorías. Como dijimos antes, como las cartas de triunfo, como ese ancho de espada que gana a cualquier intento mayoritario del momento, a cualquier pasión del momento. Sin embargo, también puede pensarse a los derechos como precondiciones de la democracia, como ciertos prerequisitos sin los cuales cualquier decisión mayoritaria carecería de legitimidad. Entonces, los derechos no pueden ser vistos no solamente como límites negativos, sino como límites positivos. Como límites positivos que posibilitan el autogobierno democrático. Pero bueno, todos estos debates y estas ideas están presentes dentro de el pensamiento constitucional moderno. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, pensemos entonces, adentrémonos en esto de el principio de autonomía y el derecho a la privacidad. El principio de autonomía es un principio eminentemente filosófico. Y el derecho a la privacidad es la manifestación, si quieren, jurídica, incluso imperfecta, del principio de autonomía, que vamos a ver que está garantizado en el artículo 19 de la Constitución. Ustedes estuvieron viendo en el trabajo práctico una serie de hechos que son fundamentales para pensar los problemas actuales de la autonomía y de los derechos. Les tocó un caso que hoy no vemos tanto, pero que en otras latitudes, en otros países, es algo que está presente todo el tiempo. El hecho de la diversidad. En sociedades modernas hay una tremendísima diversidad cultural, diversidad política, ideológica. ¿Se acuerda cuando hablamos del control judicial? Una de las críticas que se hacía es, bueno, tenemos desacuerdos fundamentales sobre los derechos, tenemos desacuerdos fundamentales ideológicos, sobre las políticas públicas. Entonces, ¿por qué los jueces podían decidir por nosotros sobre estos desacuerdos? Pero esos desacuerdos no solamente están a nivel político, no están solamente a nivel ideológico, sino que hay desacuerdos sobre cómo vivir una buena vida, sobre qué es lo bueno en la vida. Desacuerdos más fundamentales, que diríamos filosóficos, éticos. Y el principio de autonomía y el principio de neutralidad estatal es una herramienta que tiene el liberalismo para dar una solución a esta tremenda diversidad de opiniones filosóficas, éticas, religiosas que están en nuestra sociedad. Seguramente, si yo les pregunto qué es llevar una buena vida, a Tomás, a Denis, a Araceli, a Natalia, van a decir opiniones totalmente diferentes.
sus principios éticos son totalmente contrarios e incluso muchas veces opuestos y hasta antagónicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir en sociedad, para vivir juntos, en medio de esta tremenda diversidad que puede llevar a problemas culturales, religiosos tremendos? Guerras, disputas armadas, confrontaciones políticas que pueden derivar hasta en, no sé, en secesiones, revoluciones, independencias de ciertas provincias. Entonces, el hecho es que vivimos en sociedades plurales, vivimos en sociedades diversas, no coincidimos sobre cómo debería organizarse una sociedad, sobre qué principios éticos debería llevar cada uno de nosotros, y por lo tanto, pero tenemos que vivir juntos. Estamos en un territorio, en una comunidad, y tenemos que hacer posible nuestra coexistencia. La solución que viene a plantear el liberalismo político es, bueno, creemos ciertas garantías, creemos ciertos derechos para evitar que esa confrontación lleve a punto de la conflictividad social armada. Lo que hacemos entonces es crear mecanismos para que cada uno de nosotros podamos llevar adelante nuestros planes de vida de acuerdo a nuestros patrones éticos que nosotros mismos determinamos, sin que los demás puedan imponernos una determinada moral, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir el liberalismo. Cuando uno dice, yo soy libre de hacer de mi vida lo que quiero, lo que estamos reclamándole al Estado es, no me vengas a imponer qué carrera tengo que estudiar, cómo tengo que vestirme, a quién tengo que amar, con quién me tengo que casar. Creemos que esas cosas son mejor decididas por nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por ser libres. La idea es que el Estado no adopte, en principio, no se abandere de ninguna forma de vida en particular. ¿Por qué? Porque eso pondría en riesgo nuestra propia individualidad. Entonces, el liberalismo plantea esta bandera de la neutralidad. En Estados Unidos se vio muy fuerte con la cuestión religiosa. Había 1000 sectas, 1000 religiones, 1000 religiones diferentes en Estados Unidos, y por lo tanto, ¿qué hicieron? Hicieron, el Estado no se va a casar con ninguna. El Estado se va a mantener neutral. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de evitar disputas y garantizar los derechos de todos. Entonces, el principio de autonomía y la neutralidad estatal lo que hace es tratar de dar una solución a estos problemas culturales, filosóficos, fruto de la gran diversidad. Cada uno de ustedes es 1000 cosas a la vez. Se identifica con diferentes cuestiones, cree en diferentes religiones, ideologías, y sin esto parecería que es imposible nuestra convivencia. ¿Se entiende por ahora cuál es el fundamento del principio de autonomía? Y el principio de autonomía, para Nino, que tal vez es el gran liberal argentino, y ya vieron que nosotros los machacamos con Nino. Yo sé que es difícil a veces de leer, que habla un lenguaje más propio a veces de la filosofía analítica encima, una filosofía analítica extranjera, pero Nino es el gran liberal argentino, y a mí, cuando yo cursé esta materia, a mí me pareció fascinante que una persona en los 70, en la época más autoritaria de la Argentina, estuviera ahí en una cueva, se juntaban con una serie de amigos filósofos del derecho, en un lugar llamado Sadaf, que es como un reducto intelectual, y esta gente, en medio de la dictadura, hablaba de temas que incluso hoy nos parecen tabú, nos parecen de avanzada. Hablaban de la criminalización o descriminalización de la homosexualidad,
hablaban del consumo de estupefacientes, hablaban del aborto, hablaban de la eutanasia. Era un círculo muy pequeño, pero en el momento más autoritario de la Argentina había un grupo de personas, y Nino ahí embanderándolo, que estaban hablando de esta agenda liberal que hoy son las principales banderas del cambio social, del cambio legal. Y una de las cosas que hablaba era el principio de autonomía, que para él era, como dijo Nicolás al principio de la clase, era el fundamento o era el principio fundamental para la reconstrucción de la Argentina. Junto al autogobierno colectivo, la autonomía eran los dos corazones los dos motores, si quieren llamarlo así, para reconstruir una práctica constitucional que sea justificable. Sin estas dos cosas, él creía que quizás la Constitución argentina no podía justificarse, pero como dado tenía, como posibilitaba el autogobierno colectivo y como posibilitaba el desarrollo progresivo de la autonomía, es que la Constitución se podía justificar. Y sobre esas bases es que teníamos que construir el edificio constitucional argentino, la catedral. Tenían que ser los cimientos de la reconstrucción constitucional. Y eso es un poco lo que dice el juez Petracchi en el fallo Basterrica. Cuando ustedes ven Basterrica, dice, sobre esto tenemos que reconstruir la Argentina, después de años de autoritarismo, después de años de perfeccionismo moral, tenemos que recrear una práctica liberal que le garantice a cada uno de ustedes la posibilidad de autodeterminarse, la posibilidad de autogobernarse, de perseguir sus planes de vida. Entonces, el pensamiento de Nino, a pesar de que sea muy difícil, y para esto va a estar la clase, para explicarlo, es fundamental para pensar la transición democrática y hoy el debate jurídico argentino. Porque no le damos Nino porque nos parezca bueno, no le damos Nino porque nos guste, no le damos porque fue el padre intelectual de Gargarella, sino porque sus ideas permean el debate jurídico hasta hoy. Es insoslayable su presencia y su relevancia. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes el texto? Cuéntenme. Pudieron leerlo, porque, o sea, si hicieron el trabajo, tuvieron que leer. Digan que les gustó, ¿no? Porque si no Patricio se va a enojar. A mí personalmente, buenos días, a mí personalmente ¿sí? Me quedaba la duda de, si bien intuía que era liberal, pero me quedaba la duda respecto a cuál era el marco ideológico desde el cual Nino partía. No me quedaba claro si hacía una mera descripción de lo que eran los principios que estaba trabajando, o si él partía de algún preconcepto ideológico. No, de hecho él dice, no se puede hacer una descripción sin principios morales anteriores. Nino tiene una teoría que mezcla la moral con la política, la moral con el derecho. No es para nada un positivista. Y él lee la Constitución a la luz del liberalismo. Alguien podrá decir, un liberalismo igualitario, que cuando uno en el pensamiento político y jurídico argentino, los liberales igualitarios son tres gatos locos. Pero existe. La idea justamente de Nino es pensar un derecho constitucional que tenga un compromiso muy fuerte con la autonomía, con la igual autonomía de cada uno y con el autogobierno colectivo. Él piensa en el derecho constitucional para garantizar esos dos principios. Él no hace una descripción. Ahí está haciendo un escrito jurídico-político, definitivamente. Está defendiendo una serie de concepciones filosóficas y morales muy fuertes. O sea, no se puede entender Nino sin pensar a Kant, sin pensar a Mill. Sí. Porque acá Ignacio pone algo en el chat que creo que es un aporte interesante.
cuando Patricio habla de liberal, y dice que Nino era liberal, que efectivamente Nino era liberal, y él se definía así, no era el tipo de liberal que uno está acostumbrado a ver en la tele, para ponerlo en términos callejeros. Era un tipo de liberal como fue un juez también en la Corte Suprema en la primera época, durante el alfonsinismo y el menemismo, que se llamaba Petrarca. Y es un liberal de tipo anglosajón, o sea, es un liberal, es más un socialdemócrata que un liberal, en términos políticos. Digo para que se entienda de qué estamos hablando, porque si no puede ser confuso, pero en Estados Unidos, Milei no sería un liberal, o hay determinadas personas que no encajan en el término liberal. Nino recibe toda una influencia del derecho anglosajón, porque va a estudiar allá, y lo influencia Rawls, a quien vamos a ver, lo influencia particularmente un autor que se llama Dworkin, que creo que lo mencionamos cuando hablamos de interpretación. Y entonces Nino es el introductor, si quieren, de Rawls y de Dworkin en particular, en la Argentina, y entonces él viene a traer todo ese arsenal ideológico y de pensamiento, por eso tiene una raíz analítica. Ese es el aporte de Nino al derecho argentino. Escribió un libro que se llama Fundamentos, que es un libro muy importante, que tiene algunas partes en el material del curso, y efectivamente se le llama, yo no sé si era un término contemporáneo a Nino, lo de liberal igualitario, lo desconozco, pero para señalar esta característica que tenía Nino, que por un lado era un liberal, por otro lado decía que la propiedad, el derecho de propiedad que está en la Constitución, es totalmente compatible con un régimen de propiedad de tipo socialista, por ejemplo, o de otros tipos de propiedad, con lo cual no era un liberal muy aceptado por los liberales argentinos, ¿está bien? Entonces, por eso de ahí viene también la riqueza y lo interesante de la teoría de Nino, que reconduce o pretende retomar un tipo de liberalismo distinto al liberalismo que estábamos acostumbrados, y por eso su visión, más allá de que quizás no compartamos un montón de cosas, yo no comparto un montón de cosas, y a su vez fue un jurista que intentó articular una teoría general, porque si bien para mí no cierra por muchos lados, creo que no cierra lo que plantea Nino, pero él tiene la pretensión de generar un sistema. Posiblemente, si no hubiera muerto a los 50 años, tan joven, posiblemente hubiera podido resolver algunos de los problemas teóricos que tenía, o no. Pero es un autor que, más allá de la posición que ustedes tengan, por ejemplo, yo se los digo desde una posición no niniana, si quieren, pero me ha influido, es un autor para conocer, es un autor para manejar, y es un autor que le suma a uno conocimiento y herramienta para analizar el derecho y para abrir la cabeza en algunos sentidos. Como todo, no hay que comprar nada, no hay que comer nada, hay que leer, analizar, pensar y mantener una estructura crítica ante todo lo que uno se presenta, ¿está bien? Pero bueno, por eso se lo damos, y efectivamente Nino, que no es el creador del principio de autonomía, ni mucho menos, ¿está bien? Digo, para que no se confundan con esto, el principio de autonomía en la Constitución viene de 1853, y el principio de autonomía que ahora va a explicar Patricio, ya estaba, de hecho, hasta en el reglamento provisorio de 1811,
y viene de John Stuart Mill, y viene de muy atrás, que ahora lo va a explicar Patricio, pero el autor contemporáneo, los dos autores contemporáneos, si quieren, contemporáneos entre comillas, que más toman este tema, a su vez son de dos vertientes ideológicas totalmente distintas. Una Sampaio, si quieren, el cerebro jurídico de la Constitución del 49, y Nino, posteriormente en los 70 y los 80. Y los dos veían en ese principio de autonomía un punto fundamental desde distintas visiones quizás, pero fundamentalmente como una protección de la libertad individual, está enlazada directamente con el principio de autogobierno, y eso es lo interesante, ver la conexión entre el autogobierno colectivo y el autogobierno individual, y a su vez saber cómo funciona cada uno y sus reglas. Perdón, Patricio, por la interrupción. No, sí, perfecto. De hecho, para terminar, hay un dato más de color. Nino fue... A mí, otra cosa que me fascina de él es que no solamente fue una persona que se dedicó a discutir cosas muy interesantes, de muy avanzada, en momentos en que acá estamos a los tiros, pero no solo eso, sino que después se comprometió políticamente. De vuelta, uno puede gustarle más, puede gustarle menos, pero fue uno de los intelectuales detrás de uno de los hechos más maravillosos de la historia argentina y la historia mundial, que es la transición democrática y el juicio de las juntas. Nino fue uno de los principales asesores de Alfonsín en el armado jurídico y teórico para, primero, declarar nulas las leyes de autoamnistía que habían dictado los militares antes de irse, y después para crear el fundamento que permitía enjuiciar a las juntas en un estrado civil. Cosa que fue la primera vez que pasó en la historia mundial. Entonces, no solamente fue un teórico, sino que también, si quieren, se embarró los pies y participó en política, en un proyecto político, y fue parte de un hecho fundamental en la historia argentina y mundial. También después dirigió el Consejo de Consolidación de la Democracia, que si quieren fue como algo similar a lo que armaron ahora este Consejo Asesor para la Reforma del Poder Judicial, algo así, pero creo que mejor hecho, pero eso ya es valorativo. Y después también fue el padrino, si quieren, de toda la generación posterior de grandes constitucionalistas y grandes pensadores del derecho, de diversas, si quieren, orientaciones. Rosenkrantz era una persona que ahí trabajó con Nino. Gargarella, obviamente, Diana Mafía, Marcela Rodríguez, Marcelo Alegre, Paula Vergallo, todas las personas que hoy están a la vanguardia, si quieren, de los debates jurídicos, todas se criaron con Nino. Entonces, es interesante pensar su rol en esta clase porque, bueno, es el que trajo estas discusiones a la Argentina. Bueno, entonces, ¿qué es esto del principio de autonomía? ¿Qué pudieron ver leyendo a Nino? ¿Qué les quedó? Si yo les digo, ¿qué es esto del principio de autonomía? ¿Cómo me lo pueden definir? Que es el que se desencadena en la privacidad del artículo 19 de la Constitución, y que vendría a manifestarse como un derecho a que todo lo que hagamos nosotros no puedan intervenir los terceros si es que no los afecta ni a ellos, ni a la moral, ni al orden público. ¿En qué no puede interferir, Lucía? En nuestras acciones privadas que no los afecten a ellos. Pero, ¿qué tipo de acciones? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos proteger con el principio de autonomía? Nuestro derecho a la privacidad. Estamos siendo circulares, pero ¿otra también? Las acciones voluntarias, las acciones privadas, todo lo que incumbe a la moral privada y el accionar privado. El texto de Mauriño creo que lo definía como moral subjetiva, un ámbito moral subjetiva,
que no entrara en contradicción con la moral intersubjetiva. ¿Qué quiere proteger el principio de autonomía? La libertad individual, el ejercicio de la libertad individual. Las elecciones de un plan de vida puede ser elegir cómo exactamente. Acá estamos todos, creo que voluntariamente, porque elegimos en algún momento estudiar Derecho, o no sé, también alguno doctorado. Estamos acá porque en algún momento definimos trazar nuestro plan de vida. Dijimos, bueno, me voy a dedicar 5, 6, 7, 10 años a estudiar algo. Algunos será por pasión, otro será por intereses económicos, otro porque no sabía qué estudiar, porque quería estatus, por lo que sea. Pero en algún momento nosotros empezamos a diseñar nuestros planes de vida. Pero no solamente se manifiesta en qué carrera queremos perseguir. Decidimos cómo nos queremos vestir, decidimos con quién queremos salir, definimos nuestros amigos, nuestras pasiones, nuestra identidad sexual. En un momento empezamos a desarrollar y a elegir nuestros planes de vida. Nino dice nuestros ideales de excelencia humana, que no es otra cosa que ¿qué queremos ser? Empezamos a autogobernarnos. En la época de Nino no quedaba muy claro que los jóvenes, los niñes, los adolescentes tuvieran esta posibilidad. Pero hoy empezamos a hablar de esto de la autonomía progresiva. En algún momento empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Escuchamos a los demás, escuchamos a lo que nos dicen nuestros viejos, nuestros amigos, nuestras parejas, la tele, escuchamos todo. Pero al final de cuentas hay algo que se llama agencia, algo que tomamos nosotros la decisión final. Tenemos la última palabra de qué hacer con nuestra vida, de qué planes de vida llevar adelante. Eso es lo que viene a tratar de proteger, de garantizar el principio de autonomía. Que cada uno de nosotros podamos decidir sobre nosotros mismos. Nos podamos autogobernar, nos podamos autodeterminar. Este principio es fundamental, porque después es el principio que justifica tal vez la democracia, como decía Nico anteriormente. Como nos podemos autodeterminar, como nos podemos autogobernar a nosotros mismos, también podemos hacerlo comunitariamente, nos va a decir la teoría democrática. La teoría, si quieren, de la democracia, una de las teorías de la democracia, como la democracia deliberativa, entiende que hay un fundamento de autonomía para pensar también la democracia. Nadie mejor que nosotros para decidir qué hacemos en comunidad. Y lo mismo nos dice el principio de autonomía personal. Nadie mejor que nosotros para definir nuestros ideales, nuestros planes de vida, nuestro futuro. Lo que va a decirnos el principio de autonomía es que nosotros somos los mejores jueces de nuestras propias decisiones. John Stuart Mill, que es uno de los padres del liberalismo y del principio de autonomía personal, va a decir, mientras no afectemos a terceros, mientras no jodamos al resto, vamos a tener el derecho de definir nuestra propia vida de manera autónoma, de manera libre, sin coacciones por parte del Estado ni de terceros. El Estado, un Estado liberal, un Estado justificado, va a ser aquel que proteja eso. Y también propio del pensamiento liberal, cuando un Estado deja de proteger eso, vamos a ver en el derecho a protesta, vamos a tener el derecho tal vez de criticar, de cambiar políticamente, incluso de derribar el gobierno. Entonces, un Estado justificado es el Estado que garantiza el principio de autonomía personal, el que garantiza de que cada uno de nosotros pueda ser quien quiera ser. Entonces, nosotros mismos vamos a ser los que definimos si consumimos estupefacientes, somos los que vamos a decidir si queremos usar mecanismos de protección de enfermedades sexuales o no. Vamos a ser nosotros mismos los que vamos a definir nuestra orientación sexual, porque nadie más que nosotros está capacitado para decidir sobre estas cuestiones.
Ese es el principio contrario, vamos a ver, al de la democracia, donde dice que todos podemos decidir sobre eso. Vamos a ver que Nino ahí crea una separación que es muy propia del liberalismo, entre la moral privada y la moral pública, entre la moral intersubjetiva y la moral subjetiva, entre los principios referenciales y los principios colectivos. Pero en las cosas que solo nos afectan a nosotros, nosotros vamos a ser los únicos autorizados a tomar decisiones. Es un principio muy fuerte y que estaba presente, y es extraordinario, que estaba presente en el ordenamiento preconstitucional, si quieren llamarlo, argentino desde muy temprano. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos no hay ninguna manifestación legal del principio de autonomía. No hay nada que diga, que establezca este principio de autogobernarnos. Vamos a ver que los jueces, en fallos muy importantes, los descubrieron, si quieren, hicieron una tarea interpretativa, pero no está establecido. En Argentina estuvo establecido casi desde el principio, desde 1811, como dijo Nico. Entonces, vamos a ver que el principio de autonomía está en contraposición con otras formas de entender la autonomía, que va a ser el paternalismo, va a ser, bueno, el paternalismo va a haber discusiones sobre si está posibilitado, pero va a estar en contraposición, por ejemplo, con el perfeccionismo, y también con la idea de la defensa o protección social. Vamos a ver qué significa eso. Pero bueno, Nino va a decir que incompletamente, insatisfactoriamente, el principio de autonomía personal va a estar garantizado en el artículo 19, que va a ser clave para resolver el trabajo que tenemos para hoy, que hablaba de las burkinis. Pero de vuelta, fíjense lo revolucionario que fue el artículo 19, que en la misma época en Chile tuvo ustedes leen las bases de Alberdi, van a ver que Alberdi admira la Constitución chilena. Y la Constitución chilena tenía una parte interesantísima, que tenía un código moral. No solamente organizaba el poder, sino que después establecía pautas sobre cómo tenían que vestirse las personas, cómo tenían que hablar las personas, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que llevar adelante su vida en la esfera pública y en la esfera privada. Establecía cada uno de manera detallada, cada uno de los aspectos de la vida personal de una persona. Eso es lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y Argentina consagra el artículo 19. ¿Alguien quiere leer el artículo 19? ¿Lo tiene ahí a mano? ¿Qué es lo que dice? Yo lo tengo acá. Bueno, a ver, Araceli. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer... ¿Paró? Bueno, sí, seguí. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, ese parece ser una parte fundamental para resolver el caso que tenemos hoy. ¿Qué significa? Hay una parte muy importante que significa el principio de daño. Que podemos ver, en la Constitución habilita por lo pronto tres razones para regular los derechos, para inmiscuirse, para interferir en los planes de vida de las personas. Vamos a ver que posibilita el daño a terceros, que es, si quieren, el ideal liberal. También posibilita el factor orden, la razón orden, y la moral pública. Vamos a ver que hacer un ejercicio, si quieren, interpretativo, sobre qué significan estas tres cosas. Pero en principio, el daño a terceros es lo que John Stuart Mill pensaba como el fundamento mismo del Estado liberal. Implica básicamente el principio de daño. Todos y cada uno de nosotros vamos a poder hacer lo que queramos, siempre que no
se afecte sustancialmente, va a decir Nino, a un tercero. Y si quieren, el artículo 19 establece, si quieren, la razón por la cual vamos a poder regular ciertas acciones. El artículo 19 no establece que siempre que haya un daño a terceros va a haber una pena, va a haber una coacción. El artículo 19 dice, solamente abre la posibilidad al legislador de interferir en las acciones de las personas cuando haya un daño a terceros o una amenaza, una violación al orden o a la moral pública. Pero en principio no es que establece que todas las acciones que dañen a terceros o al orden o a la moral pública van a tener que ser penadas, sino que solamente posibilita esa regulación legislativa. Entonces, ¿qué significa? Pato? Sí, por favor. Esto que dijo Patricio se lo tienen que grabar en el corazón, no en la mente. Cuando el principio de daño, el artículo 19 en general, lo que dice es que lo que no afecta a terceros, al orden o a la moral pública no puede ser objeto de regulación. O sea, si mi orientación sexual no puede ser objeto de regulación. O sea, no puede haber una ley que diga que yo sea homosexual o heterosexual o lo que sea. Pero no implica, como bien dice Patricio, y este concepto es clave, por eso aprovecho para remarcarlo, Pato, no implica prohibición, no implica cuál es la decisión respecto de la acción que daña a terceros. ¿Está bien? De hecho, está llena de acciones, de hecho, todas las acciones que están reguladas por los otros derechos dañan a terceros. La libertad de expresión, cuando lo veamos, daña el honor del funcionario. Y está permitido, por eso hay un derecho especial a la libertad de expresión. La huelga, bueno, un montón, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, la defensa personal, está llena de actividades que dañan a terceros. Lo que está diciendo el principio de daño es, cuando daña a terceros, la democracia, el autogobierno, todos juntos podemos tomar alguna decisión sobre eso, podemos discutir eso. Pero cuando no daña, no nos interesa, con lo cual no nos vamos a meter. Con lo cual, por favor, tengan claro esto que bien dice Patricio. Esta zona de reserva que genera el artículo 19 implica que no se puede regular esas acciones. Si uno supera esa zona de reserva, se puede regular. Nadie sabe cómo se va a regular. Eso será materia de la discusión democrática, pero como es algo que daña a terceros, nos interesa a todos. ¿Está bien? Digo porque si no pueden quedarse con la idea de que si daña a terceros está prohibido. No. ¿Está? Y justamente la idea del principio de autonomía es garantizar la libertad. Simplemente para reforzar eso, Pato, porque es clave lo que dijiste y a veces no queda del todo claro. Perfecto. 2 o 3 cosas y nos vamos al descanso, al break. Entonces, vamos a ver que el principio de autonomía, entonces, excluye razones para interferir en las conductas de las personas. Solamente va a permitir que el Estado intervenga o interfiera en ellas, en esas acciones que forman parte del plan de vida, por ciertas razones específicas. El Estado te va a tener que hacer un esfuerzo argumentativo muy grande para regular las conductas de las personas. Eso es un principio fundamental del derecho constitucional, que también está ligado a lo que vimos en la clase pasada. Entonces, solamente posibilita la interferencia estatal por algunas razones muy particulares y prohíbe otras. Las prohíbe. ¿Qué prohíbe? Lo que dijimos al principio. Prohíbe regular o coaccionar a las personas por acciones que no nos gustan. Como dijimos, vivimos en sociedades en donde tenemos desacuerdos tremendos, filosóficos, éticos. Seguramente lo que hace Ignacio en su casa, tal vez a mí puede parecer repudiable,
es lo contrario de lo que yo haría. Pero el Estado no va a poder embanderarse con una forma de vivir, como lo hacía Chile, y va a tener que permitirle esta esfera de reserva, como dice Nico, para que las personas puedan hacer lo que quieran. Entonces, prohíbe al Estado interferir en base al repudio a un cierto modo de vida. ¿Qué querés, Nico? ¿Querés hablar? Entonces, sí, vamos a ver... No, simplemente... Eso lo quería decir después. Pero, si quieren lo aclaro, no se reserva a un ámbito espacial. No es que en tu casa haces lo que querés. El principio de autonomía garantiza que podamos llevar adelante nuestro plan de vida en todos los ámbitos. En el ámbito público, en el ámbito privado. Y ahí es muy importante la afectación a terceros, porque no significa que podemos hacer lo que queramos, y menos en nuestra casa. Porque si yo soy violento con mi pareja, eso no es que, porque lo llevo adelante en mi casa, está todo bien. No, el principio de autonomía dice, podemos hacer lo que queramos, siempre que no afectemos a terceros. Si se afecta a terceros, ahí pasa al ámbito público. Y esta es una cosa muy importante que también quería aclarar, que es esto de muy propio del liberalismo, que hay una división tajante entre el ámbito público y el ámbito privado. Y eso es una cosa interesante para Nino, que es un liberal y muy democrático. ¿Se acuerdan que dijimos? Las decisiones son legítimas siempre que sean fruto de un debate democrático, robusto, de intercambio de razones, donde participan los potenciales afectados, porque todos tenemos algo para decir sobre esas decisiones. Entonces, una idea de legitimidad democrática, una idea de legitimidad igualitaria, fuerte. Pero eso solamente rige para el ámbito público, para el ámbito de la moral pública, de la moral intersubjetiva. Eso va a valer para los liberales, no sé, para cuántos impuestos tenemos que tomar, cuánta intervención del Estado, para las políticas de salud, para la regulación de la pandemia. Son un ámbito. Y lo que hacen los liberales es reservarle otro ámbito protegido a la persona, que es el ámbito de la moral privada. Entonces el liberalismo crea dos ámbitos diferentes, que no pueden tocarse y que tienen formas de legitimidad diferentes. En el ámbito de la moral privada, la democracia no tiene nada para decir. ¿Por qué? Porque por lo que dice John Stuart Mill, que es, nosotros somos los mejores jueces. Mi amigo, mi primo, mi mamá podrá aconsejarme, pero yo soy el mejor juez, yo soy el que tiene los zapatos, tengo la legitimidad y la autoridad para tomar decisiones sobre mí mismo. Entonces, la autoridad democrática para el ámbito público, la autoridad individual para el ámbito privado. La autonomía persigue garantizar la libertad, no el libertinaje. Eso es una frase muy polémica, Denis. Yo sé que vos no sos argentino, pero si querés lo hablamos en privado. Pero la idea es, la confusión entre libertad y libertinaje es una frase que usaba Videla, que no tiene una muy buena, no tiene una muy buena recepción en nosotros. Pero la idea es crear un ámbito de libertad siempre que no se afecte a terceros. Yo no sé qué entendés vos por libertinaje o por anarquía, pero la idea es, siempre que no se afecte a terceros, el principio de autonomía va a darte toda la libertad para que vos seas quien quieras ser. Incluso una versión más igualitaria va a decir, el Estado tiene que darte los recursos para que vos seas quien quieras ser. Pero sí, Nico, por favor. Y vamos al break después. Sí, vamos al break. No, para interpretarlo a mejor luz, pobre Denis, que no tiene por qué saber la idiosincrasia algunas cosas de nuestra historia. El mantenimiento del orden justamente es un límite a la libertad individual. Y va a ser objeto de discusión en toda la clase. ¿Está bien? El orden público, pero la Constitución
Constitución habla de orden, a secas, si eso es a lo que te referías, efectivamente, mantener el orden nos interesa a todos. Por eso es un límite a las acciones privadas. Volvemos. Transforma esa acción en público. Volvemos 11 y 10, ¿les parece? Si hay dudas, quédense, no tengo problema. Nos vemos y 10, muchas gracias. Dale.